tema que voy a compartir con ustedes en esta noche lo he titulado La nueva vida. Recordemos que todo hombre que escuchaba la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de los apóstoles y durante los primeros siglos, se bautizaba sumergiéndose en agua hasta ser sepultado por completo en el agua. Así se unía a Cristo en su muerte, quedando muerto al pecado y para este mundo. Y al levantarse del agua, la persona resucitaba y comenzaba una nueva vida, siguiendo los criterios del Evangelio. Eso fue lo que comenzamos a aprender desde Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5, y luego en Colosenses. Recordemos Colosenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Recordemos que nuestro Creador es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. También en la carta a los Gálatas, Pablo va a decir que no importa el ser hombre o el ser mujer, porque todos somos iguales ante Dios a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados y la resurrección para la nueva creación de Dios. Aquí dice que no importa ser judío o gentil. Bendito sea Dios que los que no somos judíos somos gentiles. Es decir, el gentil es el hombre, la mujer que pertenece a cualquier raza en el planeta Tierra distinta de la raza de los judíos. Pero vamos a seguir entendiendo cosas importantes que tienen que ver con los gentiles, cuando los gentiles fueron bautizados, porque al principio solo se bautizaban judíos y se bautizaron miles y miles de judíos, hombres y mujeres, en Jerusalén, en Judea. Luego el evangelio llegó a Samaria, que también eran israelitas mezclados. Y Dios llevó al apóstol Pedro a evangelizar por primera vez a Cornelio, un gentil, un soldado romano con su familia, de acuerdo con Hechos de los Apóstoles capítulo 10, y fueron los primeros en ser bautizados, un romano. Fue el primero en ser bautizado en Jope. Y eso está en el libro de los Hechos capítulo 10. Entonces, ya los gentiles, a partir de Cornelio, comenzamos a recibir el evangelio y después Pablo fue el apóstol comisionado por el Señor para hablarnos el evangelio a los cristianos que no somos judíos, o más bien a los hombres y mujeres de todas las naciones del mundo que no somos judíos y que al recibir el evangelio, creer en él, arrepentirnos, convertirnos y bautizarnos, entonces nos hicimos gentiles convertidos. Pero hay gentiles convertidos distintos de gentiles no convertidos al evangelio. También Pablo habló a los creyentes de Éfeso, que eran gentiles ya convertidos, sobre cómo deberían vivir de manera diferente a los demás. Los que entendieron el evangelio y se habían hecho bautizar
Dice Efesios 4, 17 al 32, cómo es que debemos vivir. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces Pablo comienza diciéndole a los creyentes de Éfeso, en este capítulo 4, los versículos 17 y siguientes, que los que estamos bautizados y hemos escuchado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no debemos seguir comportándonos como se comportan los gentiles que no están bautizados, que no entienden el evangelio de Cristo, que no conocen el evangelio de Cristo. Esos gentiles tienen el entendimiento entenebrecido. Ellos no tienen conocimiento de la vida que Dios nos ofrece, la vida nueva que Dios nos ofrece en Jesucristo. Ellos tienen el corazón endurecido y no les da vergüenza de la manera como viven en sus malas costumbres. Entonces, Pablo dice que nosotros no debemos parecernos, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos renacido o nacido de nuevo, no debemos parecernos a ellos en el comportamiento. Por eso el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuándo fuimos enseñados por Cristo? Cuando recibimos o escuchamos a un hombre, a una mujer que nos habló del evangelio de Jesucristo, que nos instruyó en el evangelio de Jesucristo. A Cristo mismo hemos recibido. Por eso cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, dice que iba camino hacia Damasco y se le apareció el Señor Jesús en un resplandor glorioso. Y el Señor le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió, ¿quién eres tú, Señor? Con una pregunta. Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué? Porque Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. El que persigue a los cristianos persigue a Cristo. Y el que recibe a un cristiano, a una cristiana, recibe a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hay que despojarse del viejo hombre, quitarse esa vestidura sucia de una vida desordenada, de una vida de pecado. Hay que quitarse la ropa, despojarse y dice renovarse en el espíritu de la mente, porque la manera como nosotros nos despojamos de nuestra vida antigua y comenzamos una vida nueva, comienza al renovar nuestro entendimiento, al cambiar nuestra mentalidad, al cambiar nuestra manera de pensar. Y cambiamos nuestra manera de pensar cuando
leemos la Biblia, la palabra de Dios, leemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo o escuchamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que son leídas y que son explicadas. Al escucharlas, al entenderlas, nuestro entendimiento se va cambiando, se va renovando, se va transformando, y es así como entonces dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que hay que quitarse la vida, la vieja vestidura, despojarse de la antigua manera de vivir y colocarse el nuevo vestido, el vestido blanco de santidad, que el libro del Apocalipsis dice en el capítulo 19, que las vestiduras blancas son las acciones correctas, las acciones justas, los comportamientos, los hábitos de conducta que siguen el orden que Dios ha establecido, es decir, la justicia de Dios. Y al vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus instrucciones y su modelo de vida, su modelo de conducta, nos estaremos vistiendo del hombre nuevo, del cual el Señor Jesucristo es el modelo. En la medida que vamos conociendo al Señor Jesucristo, que lo vamos conociendo a Él y que vamos conociendo cómo fue que Él vivió y cómo fue que Él nos enseñó a vivir, y nos vamos dejando moldear de acuerdo con el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, es así que nos vamos vistiendo del hombre nuevo, creado según Dios en Jesucristo. Por lo cual, es decir, por todo lo que ya hemos dicho, si se ha dado un cambio de mentalidad, entonces, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Este prójimo aquí no son los gentiles no convertidos, son nuestros hermanos de la comunidad en primer lugar. Ahora bien, no es que le vamos a hablar la verdad a nuestros hermanos de la comunidad y mentiras por fuera, pero noten ustedes, porque somos miembros los unos de los otros, y cuando dice somos miembros los unos de los otros, es porque en el capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 16, Pablo ha dicho que todos los que nos hemos bautizado en Jesucristo y hemos nacido de nuevo, en este momento formamos todos un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. El Señor Jesucristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia, de la que somos miembros los unos de los otros. Y al estar en un solo cuerpo, una mentira que un creyente le diga a otro creyente es un daño que le hace al cuerpo de Cristo, el cual es uno solo. El creyente entonces debe desechar la mentira, abandonar la mentira, renunciar a las mentiras, al engaño, y aprender a hablar la verdad. Esa es una característica muy importante de la vida nueva, aprender a hablar con la verdad, mirando a los ojos a la otra persona y hablándole con sinceridad, con respeto y con amor. Eso es muy importante, con amor, con amabilidad, con respeto, con compasión. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esta es otra característica que Pablo está enumerando aquí, la segunda, y dice que los seres humanos nos podemos irritar, nos podemos enojar, nos podemos irritar, pero no debemos quedarnos irritados todo el día, molestos todo el día, furiosos todo el día. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo es cuando una persona se queda cargada y se queda airada con una ira acumulada, con una ira que se acumula, no. Entonces el creyente, cuando está irritado,
debe reflexionar, orar a Dios y pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo le quite la ira, la rabia, el enojo que tiene en su corazón, su indisposición. Y no se debe quedar enojado todo el día. Hay que acostarse a dormir estando en paz con todos nuestros semejantes, con la pareja para los que estamos casados, con los hijos, con los padres, con nuestros hermanos, con las personas con quienes vivimos. Es importante estar en paz. ¿Por qué le damos lugar al diablo? Una persona enojada abre puertas al diablo. Por eso dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. La escritura dice en primera de Pedro capítulo 5, el versículo 8, que el diablo, versículos 7 y 8 dicen que nuestro adversario el diablo anda como un león hambriento buscando a quien devorar. Por eso no debemos darle lugar al diablo, porque él busca faltas en nosotros para acusarnos delante del trono de Dios, de nuestros pecados, si no nos arrepentimos de todo corazón, si no nos reconciliamos, si no pedimos perdón. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, el que antes despojaba a otros de sus bienes materiales, ahora debe trabajar y debe producir para ayudar a los demás. No solamente ya antes quitaba, ahora da. ¿Comprenden? Miren el cambio tan hermoso de ropa. ¿Sí? Antes despojaba y ahora trabaja con sus manos y aporta para las necesidades de los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El creyente entonces es alguien que cuando habla, habla con sabiduría. Dice cosas muy razonables, muy sensatas, muy inteligentes, muy brillantes, y deslumbra a la gente que le escucha, porque habla con la sabiduría de Dios, con la sabiduría del Evangelio, con la sabiduría de la palabra de Dios. Y abandona ese lenguaje soez, vulgar, ese lenguaje bajo, palabras soeces, abandona las groserías. Ese era el gran pecado del profeta Isaías, del que estoy enseñando a las 6 de la tarde en Orando al Atardecer. Allí estamos estudiando que Isaías el profeta, antes de convertirse al Señor, su pecado principal era que era un hombre de un vocabulario soez. Pero ahora, al igual que Isaías, el Señor le purificó la boca. El Señor nos purifica con el fuego del Espíritu Santo y coloca en nosotros palabras siempre que edifiquen, que construyen y que la gente quiere escuchar con agrado. Palabras amables, bondadosas, correctas, justas, suaves, apacibles, y palabras firmes y templadas, pero palabras siempre, las palabras de Dios dentro del orden de la justicia de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, contristar es poner triste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone triste todas las veces que nosotros cometemos pecados. Toda vez que cometemos pecados, el Espíritu Santo se pone triste. Y el peor pecado que podemos cometer contra el Espíritu Santo, perdonable, es el pecado sexual, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y somos templo de Dios. Somos la casa espiritual donde Él habita. Y si cometemos pecados sexuales y si tenemos relaciones sexogenitales, estamos directamente contaminando, profanando el cuerpo que es templo de Dios. Pero el Espíritu Santo se pone triste con cualquier pecado que cometamos,
y hay un pecado más grave contra el Espíritu Santo que no es perdonado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que eso hablaremos en otra oportunidad, y es atribuirle al Espíritu Santo las cosas del diablo. Versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto tiene que ver con un corazón que, al estar en estas condiciones internas, estas emociones, estas son todas emociones en la vida de la persona, emociones negativas, emociones alteradas. Las personas que tienen un sabor amargo de la vida, una raíz de amargura, se les ve en el ojo, en los ojos, en la mirada. Tienen una mirada de odio, de dolor, odio, resentimiento. Ahí está, enojo, ira, furia. Y por eso las personas entonces, cuando hablan a los demás, las gritan, las insultan, les abren los ojos, maldicen, están maldiciendo. Esa es la maledicencia. Hablar con maldiciones, decir cosas malas todo el tiempo. Y la malicia, que abandonar la malicia, que es tener malas intenciones en el obrar con las personas, en los planes. Por último dice: antes sed benignos, es decir, ser buenos, bondadosos unos con otros, misericordiosos, es decir, mirando a las demás personas de manera compasiva, sin juzgarlas, sin criticarlas, sin condenarlas, sin rechazarlas, sin juzgarlas, con sus errores, con sus equivocaciones, con sus pecados, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acuérdense que en el Padre Nuestro aprendemos a decirle a Dios: perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el creyente que ha nacido de nuevo, que ha escuchado el Evangelio, que ha entendido el Evangelio, y en la época de los apóstoles, que se arrepentía, confesaba sus pecados y era bautizado y sumergido completamente en el agua, ese creyente, al salir del agua, debía tener una vida, como lo hemos estado aprendiendo en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5, en Colosenses 2, 11, hasta el capítulo 3, versículo 14, que lo aprendimos esta semana, y hoy, que acabamos de leer Efesios 4, 17 al 32, aquí se habla de algunas características que deben mostrar en el comportamiento, en los comportamientos habituales cotidianos, en el vivir, el creyente que está bautizado y que se ha unido a Cristo Jesús en la muerte, pero también se ha unido a Cristo Jesús en la resurrección, porque el Señor Jesús murió y resucitó. Y el creyente también muere cuando se bautiza y, al salir del agua, resucita para andar en una vida nueva, en una vida diferente, una vida distinta, y esa vida comienza diferente aquí en la mente, en la mentalidad. Ya tenemos maneras diferentes de pensar, de ver la vida y, por lo tanto, de hablar y de comportarnos. Y esa última característica nos invita entonces para que vivamos sin rencor, sin odios. Tenemos que borrar del libro de contabilidad todas las faltas que les hemos anotado a las personas durante años. Les hemos anotado en un libro personal que tenemos, que se llama el libro de los rencores. Y el libro de los rencores en la Biblia era un libro de contabilidad que tenían los contadores para llevarle a la gente anotadas las deudas que tenían con ellos. Nosotros debemos borrar las deudas de la gente, perdonar todas las faltas que nos han cometido, de la misma manera que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y es que podemos recordar lo que las personas nos han hecho,
sin que nos duela, sin que sintamos dolor, amargura, irritación, enojo, ¿sí? Sin que nos dé por maldecirlas, por hablar mal de ellas, por criticarlas, por murmurarlas, por juzgarlas, por señalarlas. De eso se trata entonces esta vida nueva. Sí, tenemos esta sensibilidad nueva, esta sensibilidad, es decir, nuestros sentimientos se han abierto hacia Dios porque el Espíritu Santo nos ha llenado de amor y al llenarnos del amor de Dios nos da esa capacidad de perdonar, también como Cristo en la cruz fue capaz de orar y pedirle al Padre que perdonara a los que le habían crucificado porque no sabían lo que hacían. También nosotros debemos justificar y disculpar a las personas que cometen faltas, ofensas y pecados contra nosotros, a cualquier persona. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así debemos perdonar nosotros a las demás personas, porque si no perdonamos de todo corazón a los demás sus faltas, las ofensas que nos han cometido, por graves que sean, tampoco Dios podrá perdonar nuestras ofensas, nuestros pecados. Y si estamos en odio, en rencor, estamos abriendo una puerta al diablo y el diablo nos puede meter demonios. Se nos puede meter demonios de rencor adentro y arruinar nuestra vida, destruirnos completamente. Y el diablo nos acusa ante Dios de ese pecado, y ese pecado lo llama San Juan en la primera carta, el capítulo 3, los versículos 14 al 16, que ya lo estudiamos en los secretos de Dios hace mucho tiempo, se llama estar en pecado de muerte. Está muerto espiritualmente para Dios el creyente que no perdona, el que no perdona. Y si tú no eres capaz de perdonar, reconócelo, admítelo y arrodíllate delante de Dios hoy antes de acostarte a dormir y confiésale al Señor esa incapacidad de perdonar. Y dile que te llene del Espíritu Santo y te dé la capacidad de perdonar, que tú no eres capaz de perdonar y que necesitas que Él haga el milagro en tu corazón de hacerle cirugía y cortar, echar fuera esa parte mala de ti. ¿Te acuerdas de la circuncisión? Que se cortaba el prepucio, se corta el prepucio de la persona, la parte mala, ahí. Entonces dile al Señor que te haga una circuncisión espiritual del odio, del rencor, del resentimiento, del dolor, de la venganza, de la amargura, del enojo, de la ira, de la furia que tienes contra esa persona, estás tan furioso, tan furiosa, y que te corte todo eso y saque la parte mala de ti, la eche fuera y quedas limpio, limpia, circuncidado espiritualmente, consagrado, consagrada para Dios. Vas a descubrir ese milagro tan grande que el Señor hace en la vida tuya. Si te dispones a perdonar de todo corazón, dile al Señor que no eres capaz de hacerlo en tus propias fuerzas y Él te dará las fuerzas que a ti te hacen falta. Él te renueva las fuerzas y Él te potencia con el poder del Espíritu Santo, te llena del amor de Él, del amor perdonador, te inunda del amor perdonador y vas a descubrir el milagro, que vas a volver a ver a esa persona, te van a volver a hablar de esa persona y vas a ver que ya no vas a volver a sentir más odio, rivalidad, amargura, sino que vas a sentir compasión y misericordia por esa persona y vas a ser capaz de entender que esa persona te falló y te ofendió porque es un ser humano débil, con flaquezas, al igual que tú y yo las tenemos también, y que si no tenemos compasión y misericordia de los demás, tampoco Dios va a tener compasión y misericordia de nosotros, y Dios no nos va a poder perdonar porque el perdón es condicionado y hay una condición que para que el Señor te perdone a ti y me perdone a mí, de todo corazón, tú y yo debemos perdonar de todo corazón las faltas de las personas. Recuerda que para perdonar hay que sanarse, hay que sanarse. Dile al Señor que te sane tus heridas que te causaron otras personas, que te sane el alma, que te sane el corazón, que te sane los recuerdos dolorosos. Y si el Señor te sana, te vas a liberar del rencor. Si no te sana, no vas a ser capaz de liberarte y de perdonar. Perdonar es sanarse, ¿sí? Perdonar es sanarse.
Bendito sea Dios. Y sanarse es liberarse definitivamente de esas ataduras del odio, del rencor. Me encantó estar con ustedes nuevamente hoy. Acuérdense que mañana a las 5 de la mañana tenemos un tiempo de oración muy especial, de oración por las finanzas, y que mañana en la noche no tendremos los secretos de Dios, pero sí los esperamos en nuestra sede principal del poblado a las 7 de la noche como en tiempo de oración y una enseñanza de la palabra maravillosa. Me encantó estar con ustedes, que la pasen bien, feliz noche.